Bueno, pues vamos entonces a ver la última parte. El curso se titulaba Métodos numéricos para finanzas y la verdad es que en las horas anteriores hemos visto poco de métodos numéricos, ¿no? Porque, bueno, había que poner un poco, había que repasar un poquito lo que habíamos visto antes, lo que habían visto los demás, lo que habían contado los demás compañeros y entonces se trató de hacer un review así de las herramientas que tenía Manolo en su caja y los conceptos asociados a esas herramientas. Entonces ahora vamos a ver métodos numéricos y básicamente, aunque a veces esto de clasificar las cosas tiene sus riesgos, pues yo básicamente me atrevería a decir que hay tres tipos de métodos numéricos para valorar este tipo de productos, ¿no? El primer grupo serían los árboles, los métodos basados en... Bueno, como veis, la tasa de recuperación está funcionando, ¿eh? O sea que los default, al final, recuperamos parte del principal, ¿no? Entonces, primero estarían los métodos basados en árboles que pueden ser binomiales, trinomiales. Esto es el dibujito que nos hizo ahí Paul en su charla, ¿no? Era aquello de... O sea, básicamente, porque va a ser el único que no voy a desarrollar, porque no da tiempo a hacerlo todo. Básicamente lo que se hacía es un árbol para, desde el valor inicial, íbamos a ir rellenando el árbol del activo, del subyacente hacia adelante, ¿no? Y teníamos aquí todo el valor del subyacente y después hacíamos un árbol aquí que íbamos construyendo hacia atrás, ¿no? Con el valor del subyacente, la función de pago que teníamos, esto lo conocíamos, e íbamos yendo hacia atrás, ¿no? Íbamos rellenando hacia atrás hasta llegar a lo que nosotros queremos, que es el valor del derivado en el instante actual. Entonces la idea era construirse un arbolito para el subyacente, que va evolucionando, llega, vamos a suponer que son 3 pasos de tiempo nada más, llega hasta aquí, aquí lo tengo, con esto nutro la función de pago y después voy hacia atrás. Eso, grosso modo, son los árboles binomiales. Hay árboles trinomiales, hay una serie de técnicas, ¿no?, dentro para hacer eso. Después estarían los métodos de Monte Carlo, que aquí sí que vamos a ver un poquito, ¿eh?, de métodos de Monte Carlo, que se basan en simulación, ¿eh? Esto básicamente, ¿qué es? Es simular la trayectoria del subyacente, de acuerdo con el modelo que hemos postulado varias veces para el subyacente. Eso sí, modelar trayectorias utilizando probabilidad de riesgo neutro, con lo cual en lugar de la tendencia se utiliza el tipo de interés libre de riesgo. Una vez que tengo generadas esas trayectorias, lo que hago es construir la función de pago a partir del valor final al que hemos llegado, o sea, un poquito como aquí. Y una vez que tengo eso, lo que hago es calcular la esperanza de esa función de pago y descontarla hacia atrás, o descontarla y después calcular la esperanza, descontar la función de pago y calcular después la esperanza. Se pueden hacer, es igual hacer una cosa que la otra, porque aquí estamos suponiendo tipos de interés constantes y deterministas, ¿no? Si no, lo suyo sería primero descontar y después calcular la esperanza. Bien, y el tercer grupo, que es del que más voy a hablar, porque bueno, es un poco también el que más he manejado por mi formación también y por mis intereses, son los métodos basados en modelos de Black-Scholes, que hemos dedicado un tiempo en la clase de ayer, en la charla de ayer, a desarrollar los modelos de Black-Scholes. Entonces ahora vamos a utilizar los modelos de Black-Scholes, son ecuaciones en derivadas parciales, y ahí lo que vamos a utilizar de esa caja de herramientas matemáticas son los métodos numéricos para ecuaciones en derivadas parciales, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería una posible clasificación. Vamos con los métodos de Monte Carlo. Quería, antes de explicar e incluso exhibir, si podemos un momentito, una hoja Excel donde tengo eso ya preparado. Si hubiera más tiempo, lo podríamos hacer aquí entre todos y vais a ver que no es una cosa nada difícil. Además, en concreto, en el ejemplo que tengo, pues menos aún. En cuanto al método Monte Carlo, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que simulan el comportamiento aleatorio de los precios y calculan, pues lo que os acabo de comentar, el precio de la opción de esa manera. Es un método de simulación. Entonces, ¿qué ítems me gustaría destacar?
ventaja que tiene Monte Carlo, si yo en lugar de tener un subyacente, pues tengo un producto derivado que depende de varios subyacentes, como aquel estructurado que exponía al empezar las charlas, ¿no? Que depende a lo mejor de 4, 5 o 6 activos, pues el coste hay que hacerlo bien, pero el coste que es el coste computacional pues no aumenta muchísimo. Eso no ocurre, por ejemplo, en diferencias finitas o elementos finitos. La gente que ha trabajado en diferencias finitas o elementos finitos sabe que si uno tiene un número mayor que 3 de variables espaciales ya tiene un lío. Si tiene solo 3 variables espaciales ya tiene un lío en cuanto al coste computacional. Vale, hay estrategias para intentar capear este temporal, que se llama la maldición de la dimensión en este caso, pero bueno, hay que tener, eso ahí queda un poco cabizbajos esos métodos, ¿no? ¿Qué más se puede decir de estos métodos? La contra que tienen, bueno, pues los métodos de Monte Carlo están bien para simular opciones europeas. Si hay opcionalidades en el producto, como que por ejemplo las americanas, que tenemos esa opción siempre de ejercer o no ejercer antes de vencimiento, eso sería una opcionalidad. No me refiero a la opcionalidad a vencimiento, me refiero a la opcionalidad antes de vencimiento, o si estamos valorando bonos, si hay una cosa que le llaman la colabilidad, que es un derecho que tiene el emisor a recomprar el bono en algunos bonos, entonces ahí ya Monte Carlo directamente no se puede utilizar. Hay por ahí una estrategia de Longstaff-Sharp que mezcla un poco Monte Carlo y mínimos cuadrados para capear este temporal también. O sea, básicamente Monte Carlo lo que ocurre es que nosotros vamos simulando trayectorias desde hoy en adelante, pero cuando yo tengo que decidir en un determinado instante si ejerzo o no, necesitaría conocer lo que va a pasar después de ese instante, y eso complica un poco las cosas, ¿no? O sea que eso es una contra que tiene, ¿no? Después, yo lo que tengo ahí escrito en la hoja de que vais a ver es un Monte Carlo plano, o sea, sin ninguna dificultad, pero si uno quiere mejorar el funcionamiento de Monte Carlo tiene un error de simulación que depende de la varianza, entonces ahí hay un método de reducción de varianzas o el uso de lo que se llaman variables antitéticas también, son pequeñitas mejoras de Monte Carlo para que funcionen mejor. Como referencia, pues no sé, en todos los libros de finanzas, algunos de los que había listado ahí, más o menos Monte Carlo se habla un poco y tal, pero si uno quiere un poco profundizar en Monte Carlo y en especial para finanzas, bueno, yo uno de los libros que recomiendo es el Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Es un libro de Glasselman que se dedica mucho a los métodos de Monte Carlo y en particular a su aplicación en el mundo de las finanzas, ¿no? Entonces eso en cuanto a Monte Carlo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ¿qué es esto de Monte Carlo? Ya pensando, hablando un poco. Recordar lo de ayer. Nosotros tenemos esta ecuación diferencial que gobierna el comportamiento del proceso estocástico del activo. Inicialmente conocemos su valor y lo primero que queremos hacer en Monte Carlo es pues, generar las trayectorias que derivan de esa expresión de la ecuación diferencial estocástica. Bueno, pues eso la verdad es que aquí repito un poco lo de ayer. Bueno, es una ecuación diferencial estocástica, entonces, pues, al igual que las ecuaciones diferenciales, pues se puede discretizar con un método de Euler, que básicamente es que esta diferencial la aproximo por la diferencia entre estos dos valores, creo una malla de tiempos, ¿no? Entre 0 y t mayúscula. Y entonces, pues básicamente lo que voy haciendo es, pues en cada tiempo, genero el valor a partir del valor que tenía en el tiempo anterior. ¿Eso cómo lo consigo? Bueno, pues aproximo esta diferencial por este incremento, esto lo evalúo en el tiempo anterior, ¿vale? Y después, bueno, aquí lo mismo y aquí lo mismo, ¿no? Eso sería el equivalente al Euler explícito tradicional para ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Pero bueno, nosotros ayer también vimos otra cosa y es que realmente esta ecuación estocástica nosotros la podemos resolver exactamente. Y entonces, ¿por qué no aprovecharlo en la simulación? Entonces, si yo quiero ir haciendo simulaciones así en este esquema de ir generando los valores en distintos puntos, entonces lo razonable es tirar de la expresión de la solución exacta, que en este caso lo que hago realmente es, me pongo en el tiempo t sub i, empezaría en el tiempo t sub 0, y calculo la solución exacta hasta el tiempo t sub 1. Me pongo en el tiempo t sub 1 y calculo la solución exacta hasta el tiempo t sub 2. Es una manera de hacerlo. La verdad es que, bueno, alguna gente que conoce más esto y que ya lo ha trabajado estará diciendo que, bueno, que lo que es cierto, que si sigma y r son constantes y tengo, por ejemplo, una opción europea, pues no hay que dar todos los pasos, ¿eh? O sea, uno tiene la fórmula exacta,
para hacer la simulación desde este instante 0 hasta este instante t mayúscula. A lo mejor a alguna otra persona que la primera vez que lo ha visto también se le plantea esta posible estrategia, ¿no? De no ir paso a paso, ¿no? Si yo lo que quiero es fijarme y ver una trayectoria, como veíamos el otro día pintadas, pues bien, si lo que quiero es valorar un derivado, pues claro, si es europeo, realmente a mí solo me interesa realmente lo que vale aquí. Entonces doy un paso grande, como quien dice, de longitud t, y lo que hago es, pues el st mayúscula lo calculo a partir del s0 y hago las simulaciones. Otra cosa es que nosotros tengamos pues una función de volatilidad constante, o sea, constante a trozos en el tiempo, una volatilidad que depende del tiempo. Entonces ya hay que meterse en un esquema o de tipo Euler o, bueno, o hacer eso ahí, aproximar por constantes a trozos. Pero bueno, esto son cosas que ya es refinar un poco el comentario que quería hacer, ¿no? Lo digo. Bien, ¿qué hacemos? Hemos simulado el precio, hemos simulado todas las trayectorias, hemos disparado todas las trayectorias aquí. Y entonces, ¿después qué hacemos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es coger la función de pago, con los resultados que me ha dado. Por cierto, aquí, bueno, sería más bien, esta es la función de pago, entonces esto se lo aplicaríamos a S de t mayúscula. Entonces hacemos esa cuenta, que he escrito una función de pago genérica para que veáis que realmente, en el caso de la call y la put la puedo hacer, pero si tengo otra cosa, tengo otra función de pago, a lo mejor que derive de una estrategia o de una combinación de call y puts, pues puedo hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hago es la función de pago y después calculo cuánto voy a cobrar aquí en los distintos casos de resultado de la trayectoria y después lo que hago es pues lo que hemos aprendido, ¿no? Calculo una esperanza y después descuento al tiempo 0 y como he partido en todas las trayectorias de S sub 0, entonces esto es el valor en el instante 0 y, y para el valor del activo S sub 0, ¿no? A mi modo de ver esto, cuando lo vas a explicar o sea, este tipo de métodos, cuando se lo explicas a gente que no tiene tanta formación en matemáticas, lo entiende muy bien, porque realmente es un método muy intuitivo. En matemáticas realmente hacen falta pocas y está muy cerquita de lo que uno intuye de cómo podría funcionar una simulación de los mercados, ¿no? Entonces, yo creo que es fácil de entender. Bien, yo tengo aquí una pequeña, bueno, a ver si me aclaro. Vamos a ver, escape. Tengo aquí una pequeña ilustración con Excel. Vamos a ver. Tengo aquí una pequeña ilustración con Excel que a ver si la puedo gestionar más o menos. Solo es para que veáis, esto lo podríamos, si hubiera más tiempo, pues en el máster, cuando sea el máster y eso, pues esto lo hacemos ahí como ejercicio y como aprendizaje. Pero bueno, aquí tenéis un ejemplito, es simplemente de, los datos estarían aquí a la izquierda, ¿no? El spot del activo estoy suponiendo que es 100. La tendencia la pongo ahí, sería algo que estimaríamos con técnicas estadísticas y que no voy a necesitar para nada en Monte Carlo porque estoy trabajando siempre en riesgo neutro. La pongo ahí nada más. La volatilidad, bueno, que yo la habré calculado de aquella manera con todos los peligros que tiene estimar la volatilidad y todo eso que ya hemos comentado. El paso de tiempo es algo que yo elijo para hacer la simulación. Aquí el tiempo de vencimiento va a ser 1, ahora lo veremos. El tipo de interés libre de riesgo, bueno, pues es un parámetro que ponemos ahí. Y después está el valor del strike, el ES que aparece ahí en la call y en la put, y después está el tiempo de vencimiento, que en este caso vamos a suponer que es 1 año. Bueno, pues ¿qué es lo que hacemos? Tampoco quería, porque si hay gente que no conoce Excel, pues tampoco que se sienta incómoda. Entonces, bueno, realmente aquí lo que hacemos es, esto sería una simulación. Arranco con el valor spot y aquí lo que hago es la cuentita, esa que tenía escrita, de obtener este valor a partir de este. Pues aquí abajo la cuentita de obtener este valor a partir de este y voy haciendo así hasta llegar al tiempo 1, ¿no? Hasta llegar al tiempo 1. Entonces yo he lanzado mi primera trayectoria y pues en el tiempo 1 he llegado con este valor. ¿De acuerdo? He llegado con este valor. Lanzo una segunda simulación, que está al lado, empezaría también con 100, y he llegado a este valor.
Y aquí tengo pues muchas simulaciones, ¿no? Porque hacen falta realmente muchas, pero bueno, computacionalmente esto es sencillo, hace falta muchas. Y aquí realmente no hay muchas, no os enseño cuántas hay, va a haber unas 500, pero eso no es mucho. Y entonces, bueno, una vez que tengo todo eso, lo que hacemos es coger los payoffs correspondientes. Aquí está la función de pago. Esto sí podemos casi exhibirlo. Aquí está la función de pago. O sea, que es el máximo, esto es una call, ¿no? Pues es el máximo de la casilla esta de aquí, el máximo de esta casilla, que es el valor a vencimiento que me sale en esa simulación, menos una cantidad que es el strike, y 0. Esa es la función de pago de una call. Pero si tuviera otra opción podía hacer lo mismo. De hecho, más abajo tengo la put y es simplemente, bueno, pues esto se programa así. Y al final, bueno, pues calculo para cada una de las simulaciones lo que ocurre. Fijaros que aquí, como el valor de la acción me ha salido por debajo del strike, que era creo que 110 el strike, sí. Entonces me van saliendo aquí ceros, ¿no? Aquí como es 115 me sale algo por encima de 0. Bueno, y así sucesivamente. O sea, tenemos ahí los 500 valores. ¿Qué hago con estos 500 valores? Bueno, pues en la casilla de abajo lo que tenéis es la media. Pues hay un comando, que en esta herramienta es el promedio, hace la media, y después en la casilla siguiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos da el valor de la opción? Lo que nos da el valor de la opción es, no se va a ver, ¿no? Es el valor descontado, ¿no? Entonces esto es el valor que tengo arriba, el de la media que me ha salido, por la exponencial de, esto es la diferencia de tiempos entre el vencimiento y el inicial, que en este caso es 1, y eso es el tipo de interés. Vale, eso sería para una call. Y aquí tengo lo mismo para una put, siendo la única diferencia cómo calculo el payoff, que aquí es el strike menos el valor del activo a vencimiento, ¿no? Y bueno, esto es un ejemplo bien sencillo en el que ya digo que no haría falta ir pasito a pasito, porque yo podría llegar al tiempo t de una tirada, hacer muchas simulaciones y no gastar el dinero, vamos, en estas cuentas. Pero bueno, es para que veáis también ese esquema. Claro, eso lo tengo que hacer si yo, por ejemplo, tengo una volatilidad que me la dan pues constante a trozos o así, o algún parámetro dependiente del tiempo, entonces hay que hacerlo paso a paso. Y a lo mejor hay que hacer Euler también ahí, ¿no? Vale. Entonces, esto simplemente es para ilustrar una cosa que comentaron estos chicos de AFI que estuvieron también en la mesa redonda, y también lo comentó más gente, ¿no? Lo comentó más gente estos días, que en este tema, o sea, son importantes muchas cosas, son importantes muchas cosas. Lo primero es que hay que entender bien el problema real, o sea, el problema real al que nos estamos enfrentando, ¿no? O sea, qué tipo de problema real queremos resolver. Hay que entender bien los modelos, hay que entender bien las limitaciones de los modelos. Hay que hacer matemáticas sobre esos modelos. Matemáticas en sentido amplio. Esa caja de herramientas que nos dejó ahí Manolo, que habrá que devolvérsela, ¿no? Al acabar, pues, y alguna que hemos metido nosotros, pues hay que saber manejar esas herramientas, ¿no? Entender lo que estamos haciendo, las limitaciones de esas herramientas matemáticas, en qué contextos funcionan bien, para analizar el modelo. Pero eso no es suficiente, o sea, no es suficiente porque aquí lo que hay es que largar un producto final. Y el producto final, al final, por lo que nos van a pagar, sea en una consultoría o sea en un banco, y aquí está César que también lo sabe, pues por lo que nos pagan es por esto. Y esto, además, que a lo mejor no es lo más difícil conseguir implementar esto, a lo mejor no, a veces sí, ¿no? Pero nos pagan por eso y claro, nosotros tenemos que hacer eso bien, llegar a saber hacer eso o arreglarnos para que alguien nos ayude a hacer eso y después hay que transmitir eso y ahí ya surgió también otro tema, el tema de la comunicación de los matemáticos y de los equipos interdisciplinares, ¿no? Porque claro, nosotros si hacemos un método que es muy muy difícil de entender, pues si es muy difícil de entender tenemos que destilarlo, traducirlo al lenguaje del interlocutor, porque a lo mejor nuestro jefe, ¿no?, en un determinado ranking del staff, o el jefe de nuestro jefe, o el jefe del jefe de nuestro jefe,
que es el que al final toma decisiones que a veces nos afectan a nosotros, ¿no? Como sería el caso de los bonos que nos dan de variable, ¿no? Cuando trabajamos en este tipo de cosas, pues no es matemático, no tiene una formación matemática. Entonces hay que hacérselo entender y poner en valor eso. Entonces, por eso la comunicación vuelve a ser una cosa importante a la hora de trabajar en equipos multidisciplinares y a la hora de, pues, hacer llegar las cosas al resto de la gente, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar más, simplemente el ejemplo, que repito, es muy sencillo y tiene muchas limitaciones, es para decir que no es suficiente la formulita esa de la esperanza y entender que allí estoy con probabilidad de riesgo neutro y que he cambiado de medida y que yo sé controlar todo eso de cómo se cambia de medida y qué es martingala, qué no es martingala. Hay que hacer un producto final, o sea, con las herramientas todas de atrás. Vale. Bueno, pues entonces vamos a volver a nuestra presentación. Sí. Bien, entonces ya tenemos ahí Monte Carlo. Vamos entonces con métodos numéricos para Black-Scholes. Ayer Black-Scholes, por lo menos hasta ayer, era una ecuación en derivadas parciales que gobernaba el funcionamiento de ciertos derivados, ¿no? Bueno, ¿por qué hacen falta métodos numéricos? Primero, porque la fórmula de Black-Scholes solo es aplicable a acciones vanilla europeas cuando tenemos parámetros constantes. Ahí me extralimito un poco, porque si los parámetros son dependientes del tiempo, también hay una fórmula de Black-Scholes. Me estoy refiriendo a la fórmula que hemos visto ayer. Solo es válida esa formulita para parámetros constantes. Y en la práctica, pues estos parámetros no son necesariamente constantes. Y bueno, hay más cosas, ¿no? Después, en las opciones americanas no queda otra cosa. Ahí no tenemos una fórmula exacta. Si tengo una opción con ejercicio anticipado, entonces tengo que utilizar métodos numéricos impepinablemente. Después, a lo mejor después surge algún producto al final de mi charla, pero hay una gran cantidad de productos financieros que están gobernados por ecuaciones de tipo Black-Scholes, ¿no? Claro, cuando la gente aprendió esta metodología de Black-Scholes para las vanilla europeas, empezaron a diseñar otra serie de productos e intentaron valorarlo, y lo consiguieron en muchos casos, también con esa misma metodología, de deducir una ecuación en derivadas parciales. Esto también aparecerá más adelante. Entonces, hacen falta métodos numéricos para eso. Y yo aquí también, dentro de los métodos numéricos para Black-Scholes, o sea, sin descubrir nada nuevo, es una ecuación en derivadas parciales parabólica, y sin ser exhaustivo, pues principalmente hay tres tipos de métodos numéricos para estas cosas. Son los de diferencias finitas, los de elementos finitos y los de volúmenes finitos. Y habría más cosas, pero los tres grandes grupos serían esos. Los de diferencias finitas fueron los primeros que entraron los economistas, porque al igual que los ingenieros, su aparataje para implementarlos es sencillo, su comprensión es sencilla, hay que entender un poquito lo que es una derivada parcial, cómo se aproxima, y para implementarlo no tiene grandes dificultades. Elementos finitos, si uno quiere entender bien lo que está haciendo y el aparataje que hay detrás, entonces ya tira bastante del análisis funcional, la formalización del método. Entonces ahí se ha metido gente, sobre todo al principio, que hacíamos elementos finitos en otros ambientes, en otras aplicaciones, y que empezamos a hacer cosas en finanzas. Y volúmenes finitos también sería un ejemplo parecido, ¿no? Entonces voy a explicar diferencias finitas. Elementos finitos no lo iba a explicar, pero Pepe me ha dicho que sí, que viene bien, porque hay por ahí algunos de cuarto y de quinto que no sé si hay alguno por ahí de cuarto y quinto de matemáticas de aquí, de Murcia. Hay algunas, vale. Pues que han estado ahí viendo el teorema de Lax-Milgrom y oye, que esto vale para quedarse tranquilo cuando uno hace elementos finitos y formulaciones variacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues lo voy a contar en una transparencia sencilla para que no tenga efectos colaterales sobre el resto de la gente, ¿vale? Bien, esta es la ecuación en derivadas parciales de una opción de compra europea, en la que con respecto a lo del otro día simplemente le he añadido que un par de condiciones de contorno, una que no es muy de contorno porque es como se comporta la opción cuando la acción tiende a infinito. Bueno, pues ahí se hace un razonamiento y si se quiere pensar incluso en algo más sencillo, cuando no hay dividendos, pues se hace un razonamiento y se llega a esta expresión. Si la acción vale cero en cualquier instante de tiempo, entonces una call también vale cero. Eso lo tenemos claro si la acción vale cero a vencimiento, ¿no? Si la acción vale cero a vencimiento, entonces sabemos que la call no vale nada, ¿no?
Vale. Bien. Bueno, perdón, esta está mal puesta, ¿eh? Esta condición de contorno... Ah, no, esto es para S igual a 0, vale. Sí, si el activo vale 0, sí, está bien, está bien. Si el activo vale 0, entonces la call vale 0, porque el derecho a comprar algo que vale 0 no vale mucho, ¿no? Vale. Ahí hay que razonar un poquito más fino porque vale 0 también antes de vencimiento, pero bueno, eso podemos entrar. Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos que hay una solución exacta. O sea, si solo hubiera opciones vainilla europeas, pues ya no hablaríamos de métodos numéricos, porque ¿para qué voy a aproximar algo que sé calcular exactamente con una formulita? No merece la pena, ¿no? No obstante, yo voy a utilizar esto para explicar los métodos numéricos que después se aplican a otro tipo y la ventaja que tiene que haya una solución exacta es que puedo ver cómo funcionan los métodos numéricos por comparación con la solución exacta. Bien, entonces si ahora yo os digo, bueno, vamos a aplicar métodos numéricos a esta ecuación, bueno, pues alguno estará pensando, hombre, pero casi lo que puedes hacer es lo que hiciste con la ecuación para obtener la solución exacta, hacerlo ahora antes de meterte con los métodos numéricos. Eso se podría hacer y también se hace. El único problema es que aquí tengo una condición en el infinito que ya me va a llegar porque me va a requerir truncar el dominio, y si yo hago ese cambio de variable, este de aquí, lo que ocurre es que cuando s se va a 0, x se va a menos infinito. Entonces estaríamos con una condición en el menos infinito y otra en el más infinito. ¿Vale? Y entonces tendríamos que truncar en dos sitios. Pero bueno, se puede hacer y de hecho se hace. Si yo me bajo a la ecuación del calor, dándole una vuelta más, sigo teniendo dos condiciones, una en el más infinito y otra en el menos infinito. Entonces, lo que voy a hacer es explicar las cosas sobre las variables reales, ¿no? O sea, para no perder de vista pues, el valor del activo y el valor del tiempo y el valor del call, ¿no? Pero se podría hacer de la otra manera, ¿eh? No. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es, como tenemos una condición en el infinito, esto quizás... Vamos a ver, vamos a escribir el tiempo en esta dirección y vamos a escribir el valor del activo en esta dirección, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que quiero hacer resolviendo esa ecuación en derivadas parciales? Básicamente lo que quiero hacer es que yo conozco el valor de la call, el precio de la call en determinados sitios y quiero calcularlo en otros, ¿no? Por ejemplo, como tengo una condición a vencimiento, si yo aquí coloco T mayúscula, entonces yo conozco el valor de la call a vencimiento. O sea, en esta recta yo conozco cuánto vale la opción de compra. ¿Qué más sé? Como he puesto aquí condiciones de contorno, conozco cuánto vale el valor de la call cuando el activo vale 0. O sea que conozco el valor de la call en esta zona de aquí. Y en principio sé su comportamiento en el infinito, ¿vale? Sé su comportamiento en el infinito. Y yo lo que querría conocer es el valor de la call en cualquier instante de tiempo, y para cualquier valor del activo. Quería conocer el valor de la call aquí dentro. Y eso me lo da la fórmula de Black-Scholes. ¿De acuerdo? En particular, y alguno estará pensando, no, a mí sobre todo lo que me interesa es conocer el valor de la call aquí, porque esto es el tiempo actual. Sobre todo eso. Pero bueno, la formulita de Black-Scholes me lo da en cualquier instante de tiempo intermedio. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy a hacer diferencias finitas o elementos finitos, lo que no puedo trabajar es con un conjunto no acotado. Entonces, lo que se hace primero es lo que se llama el truncamiento del dominio, que es pues, colocar el infinito, como quien dice, en un sitio finito, donde pueda verlo. Y entonces lo que hago es decir, bueno, pues me coloco ahí un valor S infinito suficientemente grande. ¿Qué es suficientemente grande? Y los matemáticos andamos siempre con el rollo este del suficientemente diferenciable, suficientemente grande, suficientemente pequeño, pero no concretamos. Aquí hay que decir lo del suficiente, pero hay que concretar porque tengo que hacer métodos numéricos, ¿no? O sea que decir suficiente no es suficiente, ¿vale? Bien, entonces, ¿dónde lo colocamos? Bueno, pues primero hay que colocar ese infinito. ¿Y dónde lo colocamos? Bueno, pues por ahí hay papers por ahí y en buenas revistas que dicen que se debe colocar pues en 3 veces o 4 veces el strike, y eso es lo que suele hacer la gente, colocarlo en eso. ¿Y por qué se hace ahí? No voy a entrar en el análisis de eso porque eso es otra historia, ¿no? Porque diré cosas finas. Pero porque a mí lo que me interesa es valorar bien el derivado cuando la opción
está en zonas, perdón, cuando el subyacente está en zonas en las que va a ser razonable que esté a vencimiento. Y lo del razonable con la bolsa, pues a veces no es tan razonable, pero bueno, más o menos a nosotros hay una zona que es la que sería financieramente interesante, como quien dice, uno donde sí que me gusta tener bien valorado el asunto. Y claro, yo al introducir esta frontera, realmente, como es algo artificial, voy a introducir ahí una especie de errorcillo, ¿no?, de modelo, como quien dice, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se hace es coger así ese infinito, igual a 3 o 4 veces el strike, o incluso se puede ir moviendo en nuestro software que tenemos parametrizado, se puede ir moviendo ese infinito y ver pues cómo va variando el valor en las zonas interesantes. La idea es cogerlo suficientemente lejos para que lo que yo le diga que vale la opción aquí, donde he dicho que está el infinito, pues no me influya mucho en lo que va a valer aquí. Porque está claro que si yo le añado esa frontera y ahí le pongo una condición que inicialmente está mucho más lejos en el infinito y eso queda lejos, entonces pues estoy ahí metiendo un poco de imprecisión, ¿no? Bueno, pues entonces eso es lo que se suele hacer. Lo primero es truncar el dominio, para trabajar en un dominio acotado. Entonces a esas rayas gordas donde teníamos conocida la solución, le añado estas. O sea que nosotros básicamente conocemos el valor de la solución en estas 3 rayas y lo que quiero es conocerlas en esta región. ¿Y cómo hago? Pues en diferencias finitas yo os voy a dar la idea, después van a aparecer ahí muchos subíndices. Y eso a estas horas de un sábado no sé si es muy bueno. Pero bueno, lo que vamos a hacer es un método que me va a ir generando, voy a hacer aquí una cuadrícula, y me va a ir generando a partir del valor aquí, y con los valores que tengo aquí en los extremos, me va a ir generando el valor de la solución en tiempos anteriores hasta llegar al tiempo inicial. Eso es un poco la idea, ¿no? Eso es la idea. Es como si yo conozco la temperatura de algo, aquí, y conozco la temperatura en los extremos, y voy calculando la temperatura en puntos anteriores, ¿no? Bien, bueno, pues después de eso entonces entra ya todo el aparataje del método numérico. Básicamente lo que hay que hacer en diferencias finitas es una malla de diferencias finitas. ¿Y eso qué es? Bueno, pues eso es, para aquellos que no están muy familiarizados con esto, ¿esto qué es? Bueno, pues decir, aquí voy a conseguir no calcular el valor de la solución en todos los puntos, porque eso no en el caso de las opciones europeas que estoy trabajando lo puedo hacer con la fórmula Basur, pero en general es complicado. Entonces en lugar de eso voy a ser menos ambicioso. Y entonces lo que voy a hacer es cogerme un conjunto finito de tiempos, que son los t sub j que aparecen ahí, que están separados por una distancia delta t. Voy a cogerme un conjunto finito de valores de activo, que están uniformemente separados, pero podrían no estarlo, que es lo que ahí denoto por S sub i, y que están separados una distancia delta s. Trazo todas las rectas en esta dirección. Trazo todas las rectas en esta dirección, bueno, que ya no se verán, me imagino. Habría que trazarlas todas. Y me quedo con los puntos de corte de esas rectas. Esos puntos de corte forman la malla de diferencias finitas, ¿vale? Entonces voy a ser menos ambicioso porque no puedo en el caso de que no tenga fórmula exacta y voy a calcular solo aproximaciones del valor de la col en esos puntos. Después, por interpolaciones adecuadas, me genero el valor de la solución en todos los puntos. Pero estamos haciendo aproximaciones. Vale, bueno, pues eso es básicamente lo que hay ahí. Pero claro, ¿qué más tengo que hacer? Fijaros, en el modelo aparece lo primero la ecuación en derivadas parciales. Bueno, pues lo primero que se hace es, yo me he quedado con unos cuantos puntos. La ecuación en derivadas parciales se verifica en todos los puntos que hay en esa región, en todos los que, incluso los que no coinciden con el cruce de dos rectas. Entonces lo primero que voy a hacer es escribir esta ecuación en los puntos de la malla de diferencias finitas, ¿vale? Escribo la ecuación en esos puntos, o sea que aquí en cada TJS sub i tengo la ecuación. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues lo que se hace es reemplazar las derivadas parciales que ahí aparecen en los puntos de la malla por cocientes utilizando lo que es la derivación numérica, como se aproxima una tangente por una secante. ¿Está? La idea es la misma. Entonces, claro, primer punto en diferencias finitas, malla. Segundo punto en diferencias finitas, aproximación de las derivadas parciales que aparecen en la ecuación, ¿vale? De las 1, 2, 3 derivadas parciales. Cada una tiene su esquema de aproximación, que esto es sencillo, Cada derivada parcial, si empezamos por la respecto al tiempo, pues ¿qué aproximamos? Bueno, pues
La derivada parcial en un punto, como es la parcial en esta dirección, ¿qué hago? Pues la aproximo por un cociente del valor que toma en 2 puntos consecutivos, ¿vale? La derivada parcial en la otra dirección, como me mide la variación en esta dirección, la aproximo por el cociente de la diferencia de valores dividido por el paso. Esta es menos conocida para la gente que no se dedica al numérico, pero la parcial segunda también, utilizando adecuadamente aproximaciones de la parcial primera, porque la parcial segunda no hay que perder de vista que es la parcial de la parcial primera, entonces se llega a esta aproximación. Bueno, o sea que se aproxima el valor de la parcial segunda en un puntito, en esta dirección, utilizando los valores en los 3 puntos, en este y en los 2 que están al lado. Vale. Se hace eso, se inyecta en la ecuación en derivadas parciales, eso se inyecta en la ecuación en derivadas parciales, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues aquí donde teníamos la parcial respecto al tiempo, aparece ahora este cociente. Donde teníamos la parcial segunda respecto de S, meto este cociente. Y donde tengo la parcial primera respecto de S, meto este cociente. ¿Ok? Hasta ahí, sencillo. No hay que perder de vista que al meter los cocientes, como son aproximaciones de las derivadas, yo esto lo tengo aproximadamente igual a 0. ¿De acuerdo? Porque estos eran los valores exactos de la solución en esos puntos. Esto es aproximadamente igual a 0. O sea, cuando yo hago el método tengo que ser consciente de que estoy aproximando. ¿Vale? Eso no es problema al final. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Fijaros, aquí tengo mezcladas cosas en el tiempo tj más 1, tengo cosas en el tiempo tj más 1 y tengo cosas en el tiempo tj. Vale, eso es lo que me ha quedado, el fregado que me ha quedado, eso. ¿Qué ocurre? Que si os fijáis, yo donde conozco el valor es al final. Entonces, suponer que j es m, ¿no? Y que este es el punto t m más 1. Entonces yo conozco el valor al final. Arranco el sistema. Para m más 1 conozco los valores de la solución y a partir de ellos calculo los valores para m, o sea, en esta rayita de aquí, en los puntos de la malla que están en esta rayita, ¿no? ¿Vale? Después, una vez que los he calculado aquí, pues, y los conozco aquí, los calcularé en la siguiente rayita. Y así sucesivamente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, en este petate que tengo aquí, me interesa, pues, dejar a la izquierda, que es donde dejo siempre las incógnitas, lo que ocurre en TJ y dejar a la derecha lo que ocurre en TJ más 1. Entonces, por eso reescribo esto de esta manera. O sea, he despejado, como quien dice, lo que está en tiempo J a partir de lo que está en tiempo J más 1. Despejado, y estará diciendo, despejado, pero si tienes aquí 3 J's y aquí tienes un TJ más 1. He puesto lo de J a la izquierda y lo de J más 1 a la derecha. ¿Vale? Pero aquí tengo una cosa que a mí esto no es una ecuación, o sea, esto de aquí no es una ecuación, ¿no? Esto es una aproximación. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues decimos, bueno, vamos a considerar como aproximaciones de estos valores exactos aquellos numeritos que verifican esto con una igualdad. Es una especie de trabalenguas. Voy a considerar como aproximaciones aquellos valores, aquellos numeritos que verifican esto como una igualdad. ¿Vale? Pues hago eso. Y lo que tenemos es algo que ya, bueno, aquí tengo esto igual a esto. Vale. Y esto lo tengo, ¿esto qué lo tengo? ¿Para qué índices y? Bueno, pues lo tengo para los índices y desde 1 hasta n. O sea que tengo aquí n ecuaciones. O sea que yo tengo n ecuaciones, ¿y de qué tipo son? Pues son ecuaciones que son, me dicen, combinación lineal de las incógnitas igual a algo. Así para igual a 1 hasta n. Eso sabemos que es un sistema de ecuaciones lineales. O sea, pues que he escrito así, pues bueno, he tratado de mantener los coeficientes y fijaros, todo lo que está aquí dentro del paréntesis es conocido, esto también, o sea que son numeritos. Lo único que conozco es lo que tienen los índices debajo, ¿no? Es que desconozco. Eso se completa con unas condiciones en los extremos, porque aquí fijaros que para la ecuación y me intervienen el i menos 1, el i y el i más 1, entonces en principio tendría 2 incógnitas a mayores del número de ecuaciones, pero las completo con estos valores en los extremos. ¿Vale? Bueno, esto hay que arrancarlo, como os decía antes, en el tiempo de vencimiento, y al final, ¿qué es lo que tengo? Vamos a ver si no impresiona además esta transparencia. Lo que tengo en cada paso de tiempo es que tengo que resolver un sistema de ecuaciones lineales
que lo que hace es proporcionarme las aproximaciones de la call en tiempo j a partir de unos datos utilizando una matriz. La matriz es esta de aquí. Es una matriz donde sus coeficientes están por aquí. Olvidaros de los coeficientes, pero sí, que se conocen y que tiene una estructura que es de 3 diagonales y el resto son ceros. O sea, tiene una diagonal, una subdiagonal que le llamamos nosotros y una superdiagonal, la que está por encima. Entonces, una matriz con 3 diagonales y pues aquí tenemos un segundo miembro que depende de los datos para cada j. Entonces, ahí, para avanzar hacia atrás, lo que tenemos que hacer es resolver un sistema que se llama tridiagonal. ¿Vale? Entonces ahí también hay que saber cómo se resuelve un sistema tridiagonal, no basta con decir, le voy a calcular el determinante y ver que es distinto de 0 y entonces ya tiene solución. Con eso vas a hacer mucho software, ¿vale? Lo que hace falta es resolverlo. Pues entonces nada, meto la regla de Cramer y ya está. Bueno, eso es una opción, no creo que vendas mucho software de ese tipo, porque te va a llevar mucho tiempo calcularlo. Bueno, pero tenemos el método de Gauss. El método de Gauss tiene sus problemillas, tiene problemillas de estabilidad numérica y claro, fijaros que si aquí, como va a ser, bueno, meto muchos puntos y aquí meto muchos puntos, digamos que meto, ¿cuántos metemos aquí? Pues 1000, ¿no? 1000 pasitos de tiempo y aquí meto 1000 valores de activo. 1000 por 1000 es 1.000.000, hasta ahí llegamos, y entonces me queda un sistema de 1.000.000 de ecuaciones con 1.000.000 de incógnitas. Está. Ya hay que almacenar los coeficientes, los ordenadores de hoy ese problema no lo tienen, pero hay que calcular, resolver el sistema, y si el sistema es de orden 1.000.000, el coste computacional de Gauss es de 1.000.000 al cubo. ¿Está? Vale, entonces no, para eso hay que utilizar métodos numéricos apropiados. Entonces ahí hay un algoritmo para resolver sistemas tridiagonales, es un algoritmo que está, en internet lo bajas enseguida, ¿no? Si no te lo programas y es un ejercicio de numérico sencillito y para aprender cosas. Bueno, el caso es que hay que utilizar un método numérico para esa pequeña cosa. Aquí aparecen ya métodos numéricos para sistemas lineales. Vale, vamos al algoritmo, porque centrándonos en lo que pasaba entre TJ y TJ más 1, igual perdimos la perspectiva de lo que hay que hacer. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este esquema? Bueno, pues nosotros partimos de la función de la condición de pago, que nosotros podemos evaluar en todos los puntos de la malla de diferencias finitas del activo, la evaluamos, puede ser la de una call, la de una put o la de una estrategia, la evaluamos y entonces lo que hacemos es resolver el primer sistema. Y el primer sistema me proporciona el valor en la siguiente rayita. ¿Vale? Una vez que tengo las aproximaciones aquí, me monto el sistema que corresponde para dar el siguiente salto. Y así sucesivamente voy resolviendo los sistemas. ¿Y qué tengo al final? Para no que uno se ponga a hacer esto y después no se asuste, anda, lo que me ha salido. ¿Qué tengo al final? Bueno, al final lo que tengo es un conjunto de números, un lío de números como pasa siempre. Lo visteis en la hoja Excel, siempre hay un lío de números. ¿Qué lío de números tengo ahí? Bueno, pues lo que voy a tener con un método de diferencias finitas va a ser numeritos que me aproximan el valor de la call, del derivado en este caso, que es una call, en todos los puntos de la malla de diferencias finitas. ¿Vale? Eso es lo que nos da el método de diferencias finitas. ¿A nosotros qué nos interesa sobre todo? Si estamos valorando a día de hoy, bueno, pues lo que nos interesa es las aproximaciones que tengo aquí. ¿Vale? Entonces yo me he construido eso, conjunto de números, lo almaceno en una matriz, porque como tiene dos índices, y después tengo una columna donde estarán ahí los valores, para determinados valores del activo, los valores de hoy del derivado. Vale. Claro, si tengo la suerte que el spot de hoy coincide con uno de esos puntitos, pues ya tengo ahí una aproximación. Busco ahí en la columna, lo organizo bien, y tengo ahí una aproximación. Pero ¿qué pasa si el valor del activo en ese momento no es ninguno de esos puntitos? No lo tengo ahí en la columna. ¿Qué tengo que hacer? Pues algún método numérico para sacar un valor. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo típico es ver en qué sitio está y hacer, por ejemplo, una interpolación lineal. Estoy poniendo cosas así sencillas para... ¿Vale? Eso que lo hago en el momento actual. Si hago interpolación en dos variables, que cada vez menos alumnos que no sean de matemáticas van a saber lo que es, pues si lo hago en todo el asunto, utilizando la rejilla esta que tengo aquí, me construye una función que lo que hace es aproximar la fórmula de Black-Scholes, ¿de acuerdo? Y entonces si a mí en un instante posterior que no sea uno de los que están aquí, para un valor del activo que no sea uno de los que están aquí, me piden que dé un precio, pues lo puedo hacer. O sea, puedo sacar un número, ¿no? La bondad de ese número, pues hay que analizarlo, ¿no? Y eso es lo que está escrito ahí al final, ¿no? De nuevo, métodos numéricos, que aquí en este caso son resolución del sistema lineal,
con técnicas apropiadas y después interpolación. Alguno estará pensando, bueno, pero ese numerito que sacas, qué bueno es. Bueno, esto lo han estudiado gente en otros ámbitos. Yo recomiendo un libro que está bastante bien, que es el de Artú y Pironneau, Computational Methods for Option Pricing, donde ahí se analiza en particular la convergencia de este método cuando delta t tiende a 0 y delta s tiende a 0, o sea, cuando cada vez hago una red más tupida de puntos, entonces converge el valor que obtengo a la fórmula de Black-Scholes. Ya digo, está hecho ahí en ese libro, en concreto para este tipo de problemas en opciones, pero es algo que se conocía bien ya hace tiempo, ¿no? En otros problemas y en el problema matemático general. Claro, alguno estará diciendo, bueno, pues entonces ya está, lo que hay que buscarse es una máquina buena, y tal. ¿Por qué hay que buscarse una máquina buena? Porque, claro, cuando delta t y delta s tienden a 0, fijaros que a medida que hago esta red más tupida, el número de puntos aumenta en las dos direcciones. Entonces, pues aquel millón de incógnitas pues se vuelve... Entonces ahí hay que utilizar, pues, por eso hace falta que el método numérico sea bueno para resolver el sistema lineal y hace falta pues utilizar máquinas rápidas o programar eso a lo mejor incluso en lo que se llaman arquitecturas de altas prestaciones, ¿no? Bien. Bueno, nos queda una cosa que ahora yo tengo, imaginaros que habéis hecho este método, lo tenéis implementado y tenéis ahí pues un conjunto de números. Entonces ahora viene uno y os dice, no, yo es que necesito la delta. ¿Cómo la delta? Sí, necesito la delta para hacer ahí una cobertura y... Concho, la delta era la derivada parcial respecto del activo, ¿no? La sensibilidad respecto del activo. O sea, era la griega, que era la sensibilidad respecto del activo, que para nosotros era la derivada parcial. Bueno, pues yo tengo ahí esa rejilla de valores, entonces hay que aproximar las derivadas. Pero bueno, aproximar las derivadas es lo que he hecho para deducir el método de diferencias finitas. Entonces, bueno, pues tiramos de manual y ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues la delta, damos esa aproximación, con lo cual me construyo por encima de esto, si queréis, otra estructura de datos, otra matriz de datos que me tiene ahí metidas las deltas. ¿Vale? Si yo necesito la delta en un punto que no es uno de esos, ya os imagináis lo que hay que hacer. Pues interpolación, lo que podemos hacer. Que no es la delta, pero es la gamma. Bueno, pues eso es la derivada segunda, es la sensibilidad respecto de la delta. ¿Está? Bueno, pues eso nada, porque yo ya he hecho derivadas segundas para llegar al método. Pues también se genera otra matriz por encima. ¿Qué es la tita, la sensibilidad respecto del tiempo? Esto normalmente es sensibilidad respecto al tiempo a vencimiento, pero se puede sacar de ahí, ¿no? Entonces, pues también hemos hecho derivación numérica. También puede interesar la vega, que ya ha aparecido, que es la sensibilidad respecto de la volatilidad. La sensibilidad respecto de la volatilidad. Y esto ya es un poquito más sutil, pero se arregla. Porque, claro, nosotros hemos aproximado las derivadas respecto de activo y respecto de tiempo, pero esto es respecto de un parámetro. Entonces, bueno, hay que pensar un poquito, pero uno dice, bueno, la derivada respecto de la volatilidad. Bueno, pues eso vendrá a ser lo mismo, ¿no? Definición de derivada, y la derivada, ¿qué es? Bueno, pues es el límite cuando diferencial de sigma tiende a 0 de estos cocientes. Bueno, pues lo que hago es, resuelvo el problema para un sigma, meto un diferencial de sigma, resuelvo el problema para ese nuevo sigma más diferencial de sigma, resto las dos matrices que me ha dado de resultados, divido por diferencial de sigma y ya tengo otra matriz con las vegas. Es cierto que para esta nueva matriz he tenido que correr dos veces el programa, porque una vez para sigma y otra vez para... Perdón, una vez para sigma y otra vez para sigma más diferencial de sigma. Pero bueno, se arregla y se dan números. Eso se puede hacer también con las derivadas respecto del tipo de interés. ¿Vale? Bien. Simplemente para aquellos que están más metidos en este mundo de las diferencias finitas, ahí he hablado de un esquema de diferencias finitas implícito, pero hay un esquema más general, que es lo que se llama el tita método, que lo que hace realmente es, bueno, pues considerar en vez de unas aproximaciones que en el punto TJ, considerarlas en el punto TJ más un medio, y lo que hacemos es, pues las aproximaciones ahí las ponderamos entre las aproximaciones entre en TJ y en TJ más 1, con un parámetro tita que podemos tomar con valores entre 0 y 1. Si tita vale 1, fijaros, si tita vale 1, entonces estoy diciendo que la derivada segunda pues vale lo que estábamos utilizando antes, ¿no? Porque este término desaparece, si tita vale 1 y nos queda, perdón, este término desaparece y nos queda este de aquí. Entonces tendría el esquema implícito. Si tita vale 0, tengo el esquema explícito, que computacionalmente ya no hay que resolver sistemas lineales, pero tiene una limitación, que es la estabilidad, como sabe la gente que se dedica a estas cosas. Hay que elegir con cuidadillo los parámetros delta t y delta s. Y un método que va muy bien por razones de orden
del orden del error, es el caso θ igual a 1/2, ¿no? O sea que esto vuelve a pasar, la virtud está en el justo medio, ¿no? De que, bueno, si cojo θ igual a 1/2 tengo un método mejor que el implícito. Pero bueno, son alternativas, ¿no?, a la aproximación. Bueno, ahora cuento así por encima, muy por encima lo que serían elementos finitos. Aquí la gente que no es del mundillo del numérico puede desconectar un poquito y de paso, o si no, vamos a seguir también, porque es una idea sencilla la que voy a dar. Aquí lo que se hace es utilizar diferencias finitas en tiempo y elementos finitos en espacio. En vez de aproximar las derivadas en espacio con esquemas de diferencias finitas, lo que se hace es más sofisticado. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues las diferencias finitas en tiempo, en lugar de coger puntos aquí, lo que se hace es que cojo solo puntos aquí. Entonces tengo rayitas paralelas en esta dirección. Y en cada rayita lo que hago es plantear un problema en una dimensión. Fijaros que la S no la estoy discretizando, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, yo hago rayitas aquí y después lo que digo es, bueno, pues el valor de la opción en esta rayita, que sería el tiempo t sub m, le voy a llamar v sub m mayúscula, que es una función que depende del activo solo. En esta rayita de aquí le llamo v sub m menos 1, y en una rayita j que ande por aquí, pues le llamo v sub j. Por eso pongo este punto aquí, porque no concreto, o sea, la dejo como función de s. Entonces, realmente, cuando hago la aproximación, lo que digo es que la parcial de v respecto de t, ¿qué es? Pues resto dos rayitas consecutivas y divido por el delta t. ¿Vale? Bueno, ¿y qué hago con lo que me va quedando? Bueno, pues con lo que me va quedando lo que voy a hacer es resolver problemas. Aquí hay un pequeño tema y es que cuando uno quiere hacer elementos finitos, pues tiene que utilizar ahí una formulita de integración por partes, y entonces en lugar de escribir la ecuación como la teníamos escrita antes, pues conviene pues escribir el término de derivada segunda no como s cuadrado parcial segunda respecto de s dos veces, sino de esta forma. O sea, la parcial respecto de s cuadrado y parcial de v respecto de s. Eso conviene porque después hay que hacer una integración por partes. Pero tampoco es problema. Al escribirlo así me salta un término nuevo en la derivada primera, aparece este parámetro aquí, que es una consecuencia de hacer esta cuenta, que no es más que la derivada de un producto, no hay que asustarse, es hacer la derivada de este producto. Si uno hace la derivada de este producto, pues es esto de aquí, más esto de aquí. Vale. Y eso hace reordenar las cosas. Bueno, pero eso es interesante porque así el problema lo podemos escribir así para cada una de esas rayitas. Tengo una función pj que hay que determinar que ahora solo depende de s. Esto es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, porque ahora solo las funciones dependen de una variable. Y bueno, para eso también, eso se sabe resolver, se organiza un poco, porque a mí lo que me interesa es la función pj, en función de la función pj más 1. De nuevo, lo que me interesa es calcular la aproximación de esta rayita en función de la siguiente, porque la que conozco es la última. Y, bueno, pues ahí está el aparataje de elementos finitos, ¿no? Se complementa con unas condiciones de contorno, se hace lo que se llaman las formulaciones variacionales, ¿no? Las formulaciones variacionales, se tira del análisis funcional, ahí hay toda una teoría de análisis funcional, el teorema de las Milgram, para que esta formulación variacional tenga solución única. Esto es para los de funcional, ¿no? De cuarto, y bueno, es una herramienta de análisis funcional que ha permitido formalizar esto de los elementos finitos. Esto es algo que utilizaban los ingenieros, pues, sin formalizar, y después, pues, ahí se creó una teoría basada en el análisis funcional para darle forma a esto. Pero bueno, de nuevo aquí está bien lo del análisis funcional, pero lo que hay que hacer es implementar soluciones con elementos finitos, para lo cual hay que programarse el método, o utilizar software que lo tenga implementado y adaptarlo a nuestro programa, ¿no? Bien, de todos modos, aparte de lo de elementos finitos, al final llegamos a que, de nuevo, para resolver el problema, hay que resolver un sistema de ecuaciones lineales, que vuelve a ser tridiagonal cuando utilizamos determinados elementos finitos, ¿no? Entonces hay que utilizar un método numérico adecuado. Bien, entonces llegado aquí quería comentaros, con vistas a que a nosotros no perdáis de vista que las europeas sabíamos su formulita exacta y lo que nos interesa, por ejemplo, ya son las americanas. Entonces, aquí lo que voy a hacer es este problema, que la resolución de un sistema lineal, plantearlo de otra manera. O sea, en vez de este problema voy a plantear un problema equivalente. De modo que al final el problema de las americanas será una especie de análogo a la formulación equivalente a resolver un sistema lineal.
O sea, resolver un sistema lineal, pues al final se puede plantear como que estamos resolviendo un problema de optimización cuadrática sin restricciones. O sea, dicho de otro modo, vamos a ver. Si nosotros planteamos un problema de minimización, o sea, calcular el mínimo de esta función, esta es una función de varias variables. La i es la incógnita, que es un vector, ¿no? Si yo quiero calcular el mínimo de esta función, fijaros que es un medio de i traspuesta por b por i, que eso es un número, menos i traspuesta por b. Si quiero plantear el mínimo de esa función, ¿qué hago cuando quiero calcular un mínimo? Cuando quiero calcular un mínimo, si la función es derivable, yo lo que hago es derivar las parciales, igualar a 0 y después resolver lo que me quede. Si no hay restricciones. Entonces, pues en el caso de una función que es cuadrática, si derivo una función cuadrática, pues lo que me queda es una función lineal. Una función afín en ese caso. Bueno, entonces, cuando yo hago las derivadas esas que yo hago para minimizar, lo que me queda al final es el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, al final, si yo quiero resolver esto, puedo resolver esto. ¿Cómo resuelvo esto? Con métodos de minimización, tirando de la optimización numérica. Y de hecho hay algunos métodos de minimización que al final lo que hacen es ser métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Los métodos de minimización de tipo descenso, yo voy buscando el mínimo de esa función, al final pues, son métodos que se utilizan para resolver sistemas. Bueno, pues entonces esto es otra forma de ver el asunto, y ver de que la optimización numérica hace falta, ¿no? Pero ¿por qué lo pongo? Por las americanas. O sea, si no hubiera las americanas, dejaríamos eso así y ya está. Bien, hay un par de observaciones que en realidad, más pensadas en la gente que ha hecho numérico, pues que las condiciones de contorno, pues al final no hace falta imponerlas todas, porque la ecuación de Black-Scholes degenera. La palabra degenerado aparecerá más tarde en el sentido matemático, ¿no? Hay ecuaciones degeneradas. Además de parabólicas, son encima degeneradas, con lo cual los de económicas me imagino que estarán escandalizados, ¿no? Pero bueno, lo que os comentaba antes de reducir, para el caso de dividendos discretos, que ya lo comenté, pues hace falta tener cuidado a la hora de escoger los puntitos estos de tiempo, porque hay que coger al menos aquellos en los que se reparten dividendos para implementar la condición de salto, ¿vale? Y vamos ya con las americanas. Vamos ya con las americanas. En las americanas el problema era este, ¿no? Era este problema con desigualdades. Entonces, pues uno hace el mismo esquema, pero en vez de igualdades tiene desigualdades, no pasa nada, se tienen desigualdades, y entonces cuando uno va a plantear el sistema, pues le aparece en vez de un sistema, en vez de A por PJ igual a BJ, le aparecen escritas esas desigualdades, en forma matricial, en el problema discretizado. Claro, esas desigualdades, esto es un problema que se llama de complementariedad discreto, lineal. Estas desigualdades, ¿cómo se pueden escribir? Pues en vez de resolver el sistema, como tengo desigualdades, pues es minimizar un funcional cuadrático, pero ahora con unas restricciones sobre la solución. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que cuando no hay restricciones tendría el esquema de las europeas. Pero aquí tengo las americanas, entonces tienen que estar por encima del ejercicio, siempre. Bueno, pues para eso hay métodos. Y bueno, no quiero entrar en detalles, pero un método sencillo que se entiende bien es el de relajación con proyección. Bueno, que a lo mejor vista su presentación no relaja tanto, pero sí, es un método que se llama de relajación con proyección. Lo que se hace es ir resolviendo el sistema lineal, ir haciendo un método iterativo que va componente a componente, imponiendo la restricción. En cada momento se va cogiendo el máximo entre la componente y la restricción que debe verificar la componente. Bueno, pues ahí hay toda una serie de métodos, ¿eh? Esto se puede hacer también con elementos finitos y al final el problema discretizado es el mismo, pero con otra matriz, que es la matriz de elementos finitos. Entonces, bueno, pues eso es lo mismo. Bien, de métodos numéricos, pues básicamente lo que quería contar es eso. Vamos a ver un poquito de otro tipo de opciones que ya han salido y bueno, y vamos a dejarlo ahí vamos. Entonces, otro tipo de opciones que han salido son las opciones barrera. En las opciones barrera hay toda una modalidad y esto funciona en la práctica. O sea, las opciones barrera es un invento que se utiliza en la práctica, ¿no? O sea, la gente va generando productos financieros y la mente es muy activa y además hay que captar recursos de los ahorradores de alguna manera, entonces hay que diseñar productos así más sofisticados, ¿no? Entonces hay barreras activantes cuando
alcanzamos la barrera desde arriba, activantes cuando la alcanzamos desde abajo, desactivantes cuando nos vamos hacia arriba y desactivantes cuando nos vamos hacia abajo. Aquí la idea es muy sencilla. Cuando yo tengo un contrato en el que me dice, tú tienes una opción vainilla, una de las call de antes europeas, pero, una clausulita, que el otro día Manolo la comentaba, pero, ojo, porque tu opción empezará a operar cuando toques la barrera viniendo desde abajo, o cuando la toques viniendo desde arriba. Mientras tanto no estará activa, no tendrás ese derecho. O, al revés, tú tienes una opción vainilla, pero, ojo, como te salgas por encima de la barrera desde abajo o por debajo de la barrera desde arriba, entonces nos olvidamos del contrato. ¿Vale? Bien, eso se puede hacer con una opción europea, que no tiene ejercicio anticipado, se puede hacer también con una opción americana. Entonces, estas 4 modalidades pues dan lugar a 16 opciones, ya, solo con estas 4 modalidades. Put y call, europea y americana, pues ya tenemos para hacer cosas, ¿no? Además, bueno, pues hay gente que tiene un poco de compasión y dice, bueno, ojo, si tú tocas la barrera, si tu activo toca la barrera y te vas hacia arriba, hombre, vamos a indemnizarte. O sea, te quedas sin el contrato, pero te indemnizamos. Eso es lo que se llama el rebate, ¿no? Nos pagan una cierta cantidad si tocamos la barrera. O sea, el activo va por ahí, toca la barrera, te quedas sin el contrato, pero te pagamos un rebate, una pequeñita compensación. ¿Vale? Bueno, en el caso americano, sobre todo, hacen falta métodos numéricos. Las opciones barrera pueden estar asociadas a americanas, que ya lo decía antes, o a asiáticas, que las comentaré muy por encima. Las europeas se pueden valorar con Monte Carlo. Ahí hay una pequeña cosilla, que es que tú tienes que, si la barrera es continua, tú tienes que, si discretizas con Monte Carlo, claro, vas a obtener la trayectoria en determinados puntos discretos, pero además tienes que garantizarse que en el intermedio de esos puntos de simulación toques o no toques la barrera, porque ahí pierdes un poco el... Entonces, para eso hay una técnica que se llama el puente browniano, que lo que hace es dar tiene una probabilidad, hay una formulita para calcular la probabilidad de que hayas tocado la barrera entre 2 instantes, ¿no? Entonces, bueno, eso es un Monte Carlo, pero hay que incorporar el tema de la barrera con mucho cuidado. También hay modelos de Black-Scholes para opciones barrera. Ese es un modelo down and out. Tengo una opción barrera down and out. Entonces, de las que si caigo debajo de la barrera, pues se me acabó la opción. Entonces, bueno, pues realmente nosotros sabemos ya en una región lo que vale la opción. Si estamos por debajo de la barrera, la opción vale 0. ¿Está? Porque estamos out. ¿Está? Entonces, por debajo de la barrera, la opción vale 0. Por encima de la barrera, lo que vale depende de la expectativa o no de que se llegue a la barrera. Entonces, al final, tiene una ecuación en derivadas parciales. Esa ecuación, pues como es una europea, tiene una formulita que se calcula, es esta de aquí abajo, se calcula y ya está. Para una down and in, pues lo mismo. En la down and in, lo que sabemos es lo que vale la opción cuando estamos por debajo de la barrera, porque ahí es una vainilla. Y tenemos la formulita de Black-Scholes. Y por encima de la barrera, bueno, pues no vale nada, pero como hay la perspectiva de que toquemos la barrera, pues tiene un valor, sí. Hay un modelillo ahí, ¿no? Y lo que ocurre es que hay una especie de fórmula de paridad entre las opciones in y las opciones out que me permiten valorar una in a partir de una out. Vale. Bien. Las opciones asiáticas. Mirad que vamos recorriendo el mundo, ¿eh? Hemos visto las americanas, las europeas, las asiáticas. Hay opciones parisinas, hay opciones Bermudan, que ya lo dije ayer. Vamos, aquí hay... O sea, la mente es muy activa, inventa opciones y hay que darle un nombre. Y entonces aquí el que la genera el producto, pues le da el nombre. ¿Qué son las asiáticas? Podríamos llamarle opciones sobre la media. Y ya estaría, pero mi impresión es que eso no es muy comercial, ¿no? Opciones sobre la media. Joder, hay que leerse el contrato. Opciones asiáticas, bueno, eso ya... Vale. Entonces, opciones sobre la media, es decir, que nos pagan, el payoff depende de la media. Y ahora ya entramos en cómo calculamos la media. Igual que cómo calculábamos las barreras. Por la media puede ser la media aritmética, si miramos tiempos discretos, calculamos la media aritmética, o la media geométrica. ¿De acuerdo? Nosotros calificamos los exámenes utilizando la media aritmética. Si utilizáramos la media geométrica, vale, sería no sé. Pero claro, eso puede ser en tiempo continuo. ¿Está? Entonces tenemos las versiones en tiempo continuo. Para valorarlas, bueno, aquí tenéis un ejemplo de 2 opciones, 2 payoffs. Una vez que decido una media,
que le llamo A, una vez que decido una media, la que sea de esas que he visto antes, pues puedo hacer lo siguiente, pagar en función de la diferencia entre la media y un strike. Estas son las que le llaman fixed strike, porque el strike está fijo. Pero también lo que puede hacer la gente es apostar contra la diferencia, o sobre la diferencia, entre el activo y la media que sea. Entonces es lo que se llama floating strike. Porque realmente el strike no es fijo, sino que es realmente la media de lo que ha pasado antes. ¿Vale? Bueno, puede haber ahí lo mismo para el put, pueden ser de carácter europeo, de carácter americano, lo del ejercicio anticipado, ¿no? Pueden incorporar una barrera, en el caso europeo se puede utilizar simulación con Monte Carlo, una vez que simulo trayectorias, simulo medias, bueno, se puede hacer todo. Se puede hacer Black-Scholes, y es relativamente bonito. Para ello hay que introducir un nuevo factor estocástico que no es más que la media. Bueno, no, aquí no es la media, es la acumulada, aquí, tal como lo he introducido. Si dividiera por t sería la media en ese intervalo, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace un pequeñito razonamiento de que la variación de esta nueva variable, si uno hace la cuenta, al final esto es una integral determinista, la aproximo por este valor. De modo que nuestro nuevo factor no es tan estocástico, porque al final su ecuación diferencial estocástica, la parte estocástica vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, con dos factores estocásticos hay un lema de Ito, hay toda la historia de la cobertura dinámica, y al final, lo que se tiene es una ecuación en derivadas parciales. Una ecuación en derivadas parciales, que esta es para una noción asiática de tipo europeo, que tiene algunas peculiaridades. Fijaros que no aparece derivada segunda respecto de la otra variable, de la nueva variable i. Eso es porque no había estocasticidad en la variable i. Entonces esto es lo que se llaman las ecuaciones de Kolmogorov, que son ecuaciones degeneradas, que se llaman, porque no tienen todos los términos de difusión. Y entonces, bueno, ahí hay que hacer análisis matemático de esas ecuaciones y después resolverlas numéricamente. Aquí, hombre, por mencionar aquí, en este tema, en estos temas también hay mucha investigación en este tema, hizo la tesis conmigo una alumna que muchos conocéis, que es María Nogueiras, que ahí hicimos pues, el análisis de las ecuaciones, diseñamos un nuevo método numérico para resolverlas, de hecho fue un método numérico que se puede utilizar en otras cosas, y bueno, y valoramos opciones, ¿no? Ella después de la tesis pues ha estado trabajando en AFI durante 3 años o así, ahora forma parte de la Escuela de Finanzas Aplicadas y el verano pasado pues se ha cambiado a Banesto también. No la pude convencer para que se quedara en la universidad porque había estudiado finanzas. A lo mejor si hubiéramos hecho la tesis en espacios de Banach, entonces no analizaba tan bien su situación. Entonces para ella el coste de oportunidad de quedarse en la universidad era... pero tenía esa opción porque la podía haber ejercido porque tenía un buen currículum, porque tenía papers bastante buenos a raíz de la tesis. Hemos hecho ahí papers bastante en revistas buenas a raíz de la tesis, pero bueno, claro, tú diriges a una persona en el ámbito de las finanzas y al final interioriza todo, ¿no? Porque las matemáticas sí, pero después empieza a hacer sus payoffs y sus cosas y bueno, vamos, que sigue colaborando mucho con nosotros y también es bueno que la empresa coja gente o sea, doctores en matemáticas, ¿no? Y en este caso vamos con una formación bastante cercana, aunque eran modelos de Black-Scholes, bastante cercana a lo que va a trabajar ella después, ¿no? Bien, y bueno, vamos a terminar ya con las opciones sobre varios subyacentes. Y aquí básicamente es que, bueno, en el estructurado que os ponía el primer día había 6 activos debajo. Aquí voy a suponer que hay 2, por poner un número que no sea 1, y os digo que esto vale para más de 2, ¿no? Entonces, pues hay funciones de pago que dependen de 2 activos. Entonces, si queremos simular las trayectorias, hay que tener cuidado, pero bueno, podemos utilizar Monte Carlo, lo hacemos con cuidado. Cuando tengo 2 activos, no tienen por qué ir cada uno a su bola, puede haber una correlación entre ellos, y eso también es importante a la hora de valorar un derivado. No es lo mismo que la función de pago dependa de 2 cosas que están totalmente correladas, que casi es como si dependiera de un activo, que con 2 cosas que cada una va por su lado, ¿no? Entonces hay que, o sea, esto de aquí hay que incorporar pues la correlación. Ya digo, se puede hacer para cosas mayor o igual que 2, las opciones europeas se pueden valorar con Monte Carlo y pues la metodología de Black-Scholes también se puede generalizar para este caso. Si hacemos Monte Carlo, pues entonces simplemente lo que tenemos que hacer es lo de siempre.
Lo único que es que aquí aparecen ahora dos brownianos. Y entonces, para generar brownianos correlados, porque incorporan la correlación entre los activos, entonces, bueno, pues lo que se hace es partir de dos independientes y pues se generan estos dos que están correlados. Si son muchos, tenemos que tener pues varios activos independientes, y entonces lo de imputar de correlaciones puede hacerse a través de métodos numéricos. Por ejemplo, el método de Cholesky, que es algo que que se explica en los cursos de numérico, es una manera de, a partir de variables independientes, generar variables correladas, ¿no? Pues después el valor hoy pues se genera igual, ¿no? Se hace lo mismo, se generan la hojita que tenía antes, pues se hace para varios activos y se generan las trayectorias, función de pago y después esperanza y descuento. ¿Que vamos a Black-Scholes? Bueno, hay que tirar del lema de Ito para varios factores estocásticos, que es esto de aquí. Para simplificar para compactar la notación, lo que he hecho es suponer que ρ1,1 y ρ2,2 valen 1, porque así me sale un sumatorio ahí y queda la cosa así más, no me hace falta escribir todo el desarrollo, y que ρ2,1 es lo mismo que ρ1,2. Este es el lema de Ito para varios factores estocásticos, donde aquí pongo un 2, si hubiera muchos, si hubiera D, pues pondría una D, y tan tranquilos. Tendría una matriz más grande de correlaciones. La cartera libre de riesgo la construyo de esta manera, una opción y delta 1 acciones de un activo y delta 1 acciones del otro. Si tuviera D, pues sería lo mismo. Y cobertura dinámica, etcétera, etcétera. Y al final tengo una ecuación en derivadas parciales, pues aquí en dos dimensiones. Una condición final. Y bueno, pues si quiero aplicar métodos numéricos, el problema es que con 2 las cosas son factibles, con 3 el coste computacional es elevado, y después ya si tenemos más de 3, entonces para ahí hay métodos, hay gente que está desarrollando métodos para pues vencer esta especie de maldición de dimensionalidad pequeña que tienen los métodos numéricos en el ámbito de Black-Scholes, ¿no? Pero bueno, en ejemplos de payoffs así, para que os creáis un poquito más lo de que hay derivados con varios subyacentes, bueno, pues puede ser una función del mínimo o del máximo de ambos, pues best of, worst of, hay el call, best of, el put, best of, el call, worst of, el put, best of. Después hay el call spread, que apuestas a la diferencia entre dos activos, el put spread, o sea, aquí apuestas a que la diferencia entre dos activos va a estar por encima de un cierto strike, y aquí que va a estar por debajo, ¿no? Pues pueden ser americanas, con barreras adicionales, y bueno, ahí se necesitan métodos numéricos. Cosas que no he tocado aquí, pues tendríamos la calibración de parámetros. Claro, todo esto está muy bien, pero después el mercado tiene unos parámetros con los que está cotizando, y hay que extraer de la información del mercado esos parámetros. Eso es lo que se llama la calibración. Otros temas que surgieron, la volatilidad implícita, local y estocástica. La volatilidad es lo complicado, ahí le metemos un parámetro, pero hasta qué punto con un parámetro estamos ajustando el mercado. Eso todo el mundo que hace estas cosas sabe que no es tan sencillo, y entonces, bueno, pues hay toda una estrategia de volatilidad, ¿no?, que ha derivado esta volatilidad estocástica. Derivados de tipos, aquí no lo traté, pero los bonos admiten pues un tratamiento análogo donde el subyacente serían los tipos de interés, incluso si son convertibles también estarían las acciones y tal, pero también se puede aplicar esta metodología. Opciones reales, pues son derivados subyacentes, algo real, que puede ser un proyecto de inversión, puede ser, si tengo un derivado, por ejemplo, un crédito hipotecario, pues esto se puede modelar donde el subyacente sería tu inmueble, y después otros derivados, pues otro tipo de derivados que hay por ahí, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, para terminar, bueno, pues me vuelvo al producto estructurado que os puse en la primera transparencia. Claro, que decían poca cosa, ¿no? Es un derivado donde pues, hay un subyacente que depende de 4, ¿no? Ahora a estas alturas, después de este curso, a lo mejor podíais escribir el payoff, función de pago, con ese esquema que tenéis ahí os construís qué es lo que paga vencimiento, se podría hacer la simulación de Monte Carlo para hacer una cosa rápida, y se podría pues, calcular cuál sería el valor. Y eso es mucha más información, y eso es lo que hacen dentro cuando nos venden este producto, que decir que la TAE de este producto está entre el 0,90 y pico y el 10 no sé cuánto, ¿no? Porque eso es decir lo máximo que puedes ganar y lo mínimo que puedes ganar, pero no nos da el precio. ¿Ya está? Eso es como si en una call decimos que la ganancia está entre más infinito y 0, o perder la prima, ¿vale? Entonces, en ese sentido, bueno, pues que yo creo que esto es una
un ámbito en que pues, la interdisciplinaridad es muy importante porque hay que entender muchas cosas, hay que dar un resultado que es producto de mucho conocimiento y entonces, bueno, animar también a los chicos que andan por ahí que, bueno, que el máster este que se va a organizar aquí en Murcia a mí me parece muy interesante, ¿no? Para pues, una nueva salida profesional, igual que también lo es el máster de AFI más específico en finanzas, igual que allí también tenemos un máster en ingeniería matemática donde el espectro es desde problemas de ingeniería pasando por las finanzas y tal. Y hombre, yo creo que ahí que quizás un poco la responsabilidad o quizás la querencia de los que nos dedicamos a enseñar matemáticas, pues es que los matemáticos acostumbren a trabajarse con otro tipo de personas que no sean matemáticos, porque se pueden aprender muchas cosas y podemos enseñar muchas cosas, y porque es gratificante, desde mi punto de vista, trabajar en equipos de ese estilo, y bueno, que eso también abre el espectro profesional, no tenemos por qué dedicarnos solo a dar clase o a investigar en la universidad, ¿no? En este ámbito también se hace investigación, también se hacen tesis doctorales, y bueno, que después esas tesis, pues mira, a veces también haber hecho tesis en temas así muy aplicados, pues también te abre un poco el campo de trabajo, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido bastante intensivo, ¿no? Por lo menos este curso, bastante información que hay que ir digiriendo, no sé, algunos si hacen el máster, pues la digerirán en el máster, y vamos, esto hay que irselo tomando, han sido píldoras muy concentradas, ¿no? Unas vitaminas muy concentradas, pero hay que ahora tomar dosis más pequeñas para que hagan más efecto, ¿no? Y por mi parte nada más. Sí, Jesús. Que nos comentara si es importante la precisión del método numérico. O sea, si es importante la precisión del método numérico, eso es una muy buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué? Porque, bueno, es importante, claro que es importante, pero aquí hay otra cosa que también, si uno está en la realidad, si uno hace valoraciones en la práctica, aquí, o sea, tan importante como la precisión del método numérico es la calibración de los parámetros, porque realmente nosotros a veces los de numérico estamos ahí pendientes de que el error sea del orden delta t al cuadrado en lugar de delta t y tal, y después lo que ocurre es que estás trabajando con un parámetro estimado a mercado que tiene más error que tu método numérico. Entonces, si tú lo que estás haciendo es el estudio del problema desde el punto de vista de aproximación numérica, es muy importante mejorar los órdenes de error del método numérico, porque ahí vas a dar, para unos parámetros dados, vas a dar una mejor aproximación. Pero si estás practicando, si esto lo escuchan los que están cotizando, pues te dirán que, hombre, lo que es muy importante es diseñar métodos de calibración buenos para que los parámetros que metas en el modelo sean lo más cercanos a mercado. Entonces yo la respuesta que te daría quizás sería esa, ¿no? Que todo es importante, pero que hay que ver qué estás haciendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? Sí, quería preguntar si existen métodos numéricos que se trabajen para el caso de modelos donde la volatilidad es estocástica. ¿Perdón? Para volatilidad estocástica. Sí, vamos a ver ahí. Métodos numéricos. Vamos si a ver ahí. Trabajo en esa línea, digamos, se ha hecho. Hoy además es uno de los temas que está en el candelero, ¿eh? Para la volatilidad estocástica hay modelos que lo que intentan es, vamos a ver, volatilidad estocástica lo que supone es que hay una ecuación diferencial estocástica para el activo y otra ecuación diferencial estocástica para la volatilidad. O sea que la volatilidad, a su vez, tiene la volatilidad de la volatilidad, porque la ecuación diferencial estocástica de la volatilidad tiene allí un ruido del otro lado. Entonces ahí hay que extraer los parámetros, de nuevo calibrar los modelos de volatilidad estocástica, y ahí hay varias técnicas, hay lo que se llama el modelo de Heston, el modelo de Dupir, el modelo SABR, que es una cosa que está ahora muy también en el candelero. Entonces eso es estimar los parámetros de la volatilidad. Después hay que generar los precios con parámetros de la volatilidad. Entonces eso lo que se hace es, por ejemplo, sencillo, un Monte Carlo, donde tú simulas los precios y simulas la evolución de las volatilidades. Como eso está acoplado, pues haces la simulación, ¿vale? Después, si quieres meterte en el marco de Black-Scholes, entonces lo que tienes es otra vez toda la herramienta de la cobertura dinámica, donde tienes dos factores, uno es el activo y otro es la volatilidad.
Entonces tienes una ecuación en derivadas parciales en 2 dimensiones. También hay versiones de esos métodos que te he comentado antes para ecuaciones en derivadas parciales. No sé si eso... Vale. Sí. ¿Para qué tipo de problemas los elementos finitos son mejores que las diferencias finitas? ¿O las diferencias finitas no se pueden aplicar? Bueno, vamos a ver. Yo ahí quizás, por ejemplo, en el caso de opciones americanas, me quedaría con los elementos finitos que con las diferencias finitas. Si las opciones son europeas, pues al final, como el dominio es rectangular y estas cosas, pues tampoco es muy diferente, ¿no? Tú sabes que al final, pues también para determinadas integraciones numéricas, elementos finitos te va a dar lo mismo que elementos finitos, aunque el aparataje... Perdón, elementos finitos te va a dar lo mismo que diferencias finitas, aunque el aparataje matemático sea más sofisticado, ¿no? Entonces aquí, bueno, una de las ventajas de elementos finitos es cuando tienes fronteras así muy raras, ¿no? Cuando hacemos simulación de fluidos o así. Y eso aquí realmente, aquí tienes dominios rectangulares. Lo que pasa es que también es cierto que cuando... Bueno, ahí te puedo contestar incluso más. Cuando la forma de la solución no sigue una geometría bidimensional así tal, pues entonces a lo mejor elementos finitos es mejor. Yo sobre todo lo diría en el caso de ejercicio anticipado, ¿no? Los problemas de frontera libre. Ahí yo quizás me quedaría con elementos finitos. Yo quería hacer 2 preguntas. Es que no tengo, de esto de diferencia finita nunca he visto nada. La primera es, ¿esto funciona bien para payoffs discontinuos? Y la segunda es, ¿para el cálculo de griegas existe alguna técnica tipo Maliavin o alguna cosa así? No digo que Maliavin tenga aplicación aquí, es simplemente alguna técnica del estilo que no me haga calcular 2 veces la discretización. Es que lo contó Manolo el otro día, lo de Maliavin para las griegas. Ya, pero eso era por Monte Carlo. Lo que digo ahora por diferencias finitas. A técnicas de ecuaciones diferenciales. Pues la verdad, lo natural, cuando haces diferencias finitas, es aproximar las derivadas con la misma técnica que estás utilizando para derivar el esquema de diferencias finitas. Entonces es lo que se suele utilizar, porque es lo que es consistente con la aproximación que estás haciendo del propio valor de la opción. Entonces, realmente... Tú tienes la malla ahí de valores, que es la información que tienes. Lo natural es utilizar diferencias finitas ahí, vamos, porque la información que tienes para sacar las griegas es la que tienes aquí en la rejilla. Entonces, si quieres extraer las derivadas de los valores, lo suyo es hacer derivación numérica. O sea. Y para los payoffs discontinuos, bueno, ahí estas técnicas de diferencias finitas se utilizan. Hombre, una opción para el payoff discontinuo, una opción es regularizar ahí el payoff, pero una cash or nothing call o una cosa de esas, hombre, se pueden utilizar. Claro, ahí estás aproximando una derivada de una función discontinua. A vencimiento es un problema, porque la función esa no es derivable. Pero justo antes de vencimiento, la ecuación del calor lo que hace es regularizar. Entonces, justo antes del vencimiento vas a tener algo que es diferenciable, con mucha pendiente, eso sí, al principio, la delta, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. O sea, que no cuesta con tomar una aproximación continua y... Sí, quizás sí. Bueno, antes te han preguntado sobre las diferencias entre elementos finitos y diferencias finitas y entre Monte Carlo y EDPs puras, es decir, porque entre Monte en Carlo España siempre, bueno, sí, en la mayoría de los sitios utilizamos Monte Carlo. Claro, sí. Y las EDPs no están tan estandarizadas y claro, no sé muy bien por qué. Yo creo que las EDPs son más complicadas de entender, pero bueno. Por ejemplo, en las de ejercicio anticipado, claro, Monte Carlo tienes que hacer la historia de Longstaff-Schwarz y estas cosas, entonces ahí se complica. Si tienes así distintas opcionalidades, entonces, o sea, un producto así con una estructura así complicadilla y con diferencias opcionalidades, ahí yo creo que todo el tema de formularlo como ecuaciones en derivadas parciales es algo que ya ha sido estudiado en otros ámbitos y que aproxima quizás mejor, ¿no? Porque si tú tienes muchos factores y muchas opcionalidades, ahí tienes que simular, pero quizás ahí sea el sitio donde más le gana. Ya lo dije antes también, lo de las EDPs, la desventaja que tiene, que ya se está trabajando en esa línea, es cuando hay muchos subyacentes, ¿no? Porque ahí, claro, en diferencias finitas vas por direcciones alternadas, que es una posibilidad, pero bueno, es más complicado, ¿no? Yo creo que, si me preguntas a día de hoy, mejor dentro de unos meses, igual veo alguna. La ventaja de esta formulación de Black-Scholes es sobre todo lo del ejercicio anticipado.
a mi modo de ver. Para lo que es la estimación de la volatilidad, ¿qué te parecen los modelos econométricos de tipo GARCH 1.1, modelos...? Sí, vamos a ver, ahí eso lo planteas utilizando volatilidades históricas, claro. Entonces, ahí estamos en la historia de que estás utilizando las volatilidades históricas cuando realmente, que se hace, cuando realmente en el modelo tendrías que estar enchufando las volatilidades futuras. Entonces, más bien, eso es una forma de hacerlo. Con GARCH, y ahí creo que con GARCH 1.1 creo que es suficiente. No hay otros marcos switching, hay otros métodos por ahí, pero quizás si haces volatilidades históricas, el GARCH 1.1 es suficiente. Ahí ahora lo que se está trabajando mucho es en lo que comentábamos antes, en los modelos de volatilidad estocástica, que lo que tratan es de inferir a partir de las cotizaciones, que a veces son en volatilidades, las volatilidades futuras. O sea, cómo está cotizando el mercado las volatilidades futuras. Y eso ya es más sofisticado, es más razonable que trabajar con las volatilidades históricas. Bueno.